punto de inflexión. Antes de que este CEO se enfrente a su karma, dale a suscribirte y a me gusta. ¿Hay palabras que no tienen perdón? Déjanos tu opinión en los comentarios. Las palabras de Carlos Varela resonaron en la oficina mucho después de que salieron de su boca, lo suficientemente afiladas como para dejar el aire temblando. Ana se quedó paralizada, sus dedos agarrando la carpeta que le había traído, sintiendo como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Su voz, generalmente tranquila, suave, controlada, se había alzado con una fuerza que la aturdió. «No mereces mi tiempo», había gritado. Cada palabra aterrizó con la precisión de un golpe que ni siquiera se dio cuenta de que estaba dando. Sus ojos de color marrón oscuro, ojos que una vez pensó que contenían calidez, ahora la miraban como si fuera una interrupción insignificante en el camino de su creciente imperio. Estaba parado detrás de su escritorio macizo, postura rígida, mandíbula apretada. Un hombre completamente consumido por el mundo que había construido. Ella sabía que cargaba estrés. Ella sabía que su negocio lo consumía. Pero nunca imaginó que podría dirigir esa dureza hacia ella con una indiferencia tan cruel, cortando meses de miradas compartidas y conexión tácita como si nada de eso hubiera existido. Ana trató de calmar su respiración, pero cada inhalación quemaba. Había venido a decirle que dejaba su puesto en la empresa, esperando una conversación, tal vez incluso un indicio del hombre que pensó que veía debajo del pulcro exterior de CEO. En cambio, le arrojó las palabras como si no fuera nada. Abrió la boca para decir algo, lo que fuera. Pero su voz se negó a formarse, atrapada bajo el peso del shock y la humillación. Aún no estaba enojada. La ira vendría después. Ahora solo había incredulidad. Que fácilmente la había despedido. Que fácilmente había borrado la cercanía que ella había sentido. Cuán tonta se dio cuenta de repente que había sido. Se preguntó si simplemente había inventado cada momento suave entre ellos. Cada sonrisa que duró demasiado. Cada conversación donde su guardia parecía caer. Quizás lo había imaginado todo. Tal vez él realmente no sentía nada. Un silencio se extendió entre ellos, denso y sofocante. Carlos finalmente se dio la vuelta, como si la conversación ya hubiera terminado en su mente. Buscó su teléfono, ignorándola por completo. El despido fue peor que las palabras mismas. Sintió que algo dentro de ella se desmoronaba, algo que no sabía cómo reconstruir. Bajó la mirada, parpadeando fuerte mientras su visión se nublaba, luchando contra el escozor de las lágrimas que se negó a derramar frente a él. Sin decir otra palabra, colocó la carpeta en el borde de su escritorio. El suave sonido que hizo pareció ensordecedor en la habitación silenciosa. Luego Ana salió, cada paso cuidadoso y firme. Aunque su pecho le dolía, su mano tembló cuando empujó la puerta de la oficina. El pasillo de repente se sintió más frío, más vacío, como si el mundo que había conocido allí se hubiera desvanecido en el lapso de una sola frase. No recordaba el viaje en ascensor. No recordaba cruzar el vestíbulo. Solo recordaba el aire frío y cortante de la noche golpeando sus pulmones al salir. Se sintió como despertar de un sueño, uno que no se dio cuenta de que se había convertido en una pesadilla hasta el momento en que él lo destrozó. Cuando llegó a su pequeño apartamento, los pedazos rotos dentro de ella finalmente salieron a la superficie. Se hundió en la cama, cubriendo su rostro con las manos, dejando que las lágrimas cayeran libremente ahora. Cada sollozo la sacudía. Reprodujo sus palabras, incapaz de suavizarlas, incapaz de convertirlas en algo menos doloroso. «No mereces mi tiempo»,
Resonó una y otra vez en su mente, el golpe final a cualquier esperanza que secretamente albergaba. Pero a medida que pasaban las horas, el dolor se transformó. Una tranquila determinación comenzó a formarse dentro de ella. Ella no merecía su tiempo. Tal vez no, pero merecía algo mejor que esto. Merecía una vida donde su valía no se midiera por la atención de un hombre que no veía su valor. Esa noche, tomó la decisión de irse. No solo del trabajo, no solo de la ciudad, de todo. Empacó lo esencial en una sola maleta con manos temblorosas. Insegura de a dónde iba, pero absolutamente segura de que no se quedaría allí. Había terminado de perseguir a alguien que no podía ofrecerle más que frialdad y crueldad. Había terminado de esperar calidez de un hombre incapaz de darla. Lo que no sabía, lo que no podía haber imaginado, era que no se iba sola, que la vida ya había comenzado a cambiar dentro de ella, en silencio, inesperadamente, alterando su futuro de maneras que ni ella ni Carlos podían prever. Mientras cerraba la puerta con llave detrás de ella y salía a la oscuridad de un nuevo comienzo, llevaba consigo los primeros signos débiles de un secreto que 5 años después pondría al poderoso Carlos Varela de rodillas. Ana se despertó a la mañana siguiente, sintiendo como si no hubiera dormido en absoluto. Su cuerpo estaba pesado por el agotamiento y su mente giraba con los restos del dolor de la noche anterior. Se movió por su pequeño apartamento, como alguien atrapado en una niebla, recogiendo ropa, doblando mantas, poniendo agua para un café que no tenía intención de beber. Cada acción se sentía mecánica, desconectada de la tormenta que se agitaba dentro de ella. Trató de decirse a sí misma que había hecho lo correcto al irse. Trató de convencerse de que cortar a Carlos de su vida era un paso hacia la autoconservación. Pero no importa cuántas veces lo repitiera, su pecho todavía se sentía magullado, como si sus palabras estuvieran talladas en sus costillas. La náusea golpeó unas horas después, repentina y aguda. Apenas llegó al baño a tiempo. Cuando pasó, se sentó contra la pared, respirando pesadamente, confundida. No había comido nada extraño, y el estrés nunca la había afectado así antes. Una extraña sensación de déjà vu se apoderó de ella, acompañada de una ola de malestar que no podía explicar del todo. Cuando la náusea regresó a la mañana siguiente, y la mañana siguiente, se encontró mirando el pequeño calendario clavado en su refrigerador. Las fechas que trazó con la punta de los dedos contaban una historia que no estaba lista para escuchar. Aún así, caminó hacia la farmacia. Su estómago se retorcía con cada paso y compró una sola prueba de embarazo. Se dijo a sí misma que era solo para descartar la posibilidad, para calmar su ansiedad, para controlar su cuerpo. Se dijo a sí misma que no había razón para estar nerviosa, que nada en su vida podía cambiar más de lo que ya lo había hecho. Pero sus manos temblaron al abrir la caja, y su respiración se detuvo mientras esperaba el resultado. 2 líneas, claras, innegables, inmediatas. Su visión se nubló. Sintió que el mundo se inclinaba ligeramente, y sus rodillas se presionaron contra el frío suelo de baldosas mientras intentaba estabilizarse. El embarazo no había estado en ninguno de sus planes. Ni ahora, ni sola, ni después de huir de un hombre que le había dejado dolorosamente claro lo poco que significaba para él. Se mordió el labio con la fuerza suficiente para saborear la sangre, tratando de anclarse mientras una docena de pensamientos frenéticos chocaban en su mente. Imaginó la expresión de Carlos si estuviera aquí ahora. El desdén, la irritación,
el gesto despectivo de su mano. El recuerdo de su voz resonó tan fuerte que se encogió. No mereces mi tiempo. No, ella no volvería. Ella no se lo diría. No permitiría que el niño dentro de ella se sintiera no deseado o insignificante. Y ciertamente no expondría a su bebé a un hombre capaz de tal crueldad. Las siguientes semanas fueron un torbellino de decisiones que nunca imaginó tomar sola. Ana renunció oficialmente, empacó todo lo que poseía en su coche y se fue de la ciudad sin decirle a nadie. Encontró una pequeña casa de alquiler en un pueblo tranquilo, un lugar donde nadie conocía su pasado, donde podía reconstruir sin la sombra de un hombre que la había destrozado. Encontró trabajo primero en un pequeño café, luego en una pequeña boutique donde las horas eran manejables y el ambiente lo suficientemente tranquilo como para mantener sus nervios estables. Su embarazo no fue fácil. Lo enfrentó sin familia cerca, sin una pareja que la estabilizara, sin la tranquilidad nocturna de alguien que la amara. Leyó libros sobre paternidad, tomó notas en cada cita con el médico y presupuestó cuidadosamente, aprendiendo a estirar cada euro mientras se preparaba para 3 bebés que aún no sabía que venían en camino. Para el 4.º mes, el médico sonrió suavemente ante las imágenes arremolinadas en la pantalla del ultrasonido y le dijo con la voz más suave que jamás había escuchado que no estaba llevando una vida, sino 3. Por un momento, no pudo hablar, abrumada por una oleada de miedo y asombro que se entrelazaron en su pecho. Pero cuando vio esas pequeñas formas moviéndose, 3 latidos, 3 futuros, 3 almas, algo dentro de ella cambió permanentemente. Estaba aterrorizada, sí, pero también estaba llena de un amor tan poderoso que le quemaron los ojos. Ella haría esto. Ella los protegería. Les daría una infancia llena de calidez, seguridad y pertenencia. Se convertiría en el ancla que necesitaban, incluso si tenía que hacerlo sola. Los meses que siguieron la pusieron a prueba más profundamente que cualquier cosa que hubiera soportado. El embarazo múltiple fue agotador, a veces aterrador y siempre exigente. Pero con cada patada, cada aleteo, cada cita con el médico que confirmaba que las 3 niñas estaban sanas, Ana sintió una determinación creciente. Se sintió más fuerte que nunca, más fuerte de lo que Carlos la había hecho sentir jamás. Cuando finalmente llegó el día y sostuvo a sus hijas recién nacidas, Amelia, Maya y Luna, contra su pecho, lloró de una manera que no lo había hecho desde la noche en que dejó la ciudad. Pero estas lágrimas eran diferentes. Estaban llenas de amor, alivio y gratitud. Ella había creado algo hermoso de las cenizas de su angustia. No volvió a pensar en Carlos esa noche. No dejó que su voz la atormentara. No imaginó lo que él habría dicho o cómo habría reaccionado. En cambio, miró los 3 pequeños rostros anidados contra ella, sus idénticos ojos marrones parpadeando hacia ella con confianza inocente, y susurró una promesa que solo ellas escucharían. Siempre mereceréis mi tiempo, y siempre mereceréis amor. Ella no sabía todavía que un día, 5 años después, el hombre que una vez negó su valía, vería a estas niñas y se daría cuenta de que había perdido más de lo que jamás entendió. Ella no sabía que llegaría a lamentar cada palabra que dijo. Todo lo que sabía era que su nueva vida había comenzado, y nunca dejaría que nadie se la quitara. Carlos Varela nunca se dio cuenta de lo rápido que podían desaparecer 5 años cuando un hombre se enterraba tan profundamente en el trabajo que se olvidaba de vivir. Al principio, se convenció de que estaba bien, que alejar a Ana había sido necesario, que ella había sido una distracción,
que no podía permitirse durante el período más crucial de su imperio en expansión. Se había dicho a sí mismo que ella no era importante, que lo habría frenado, que no merecía su tiempo. Repitió esas mentiras tantas veces que finalmente adormecieron el dolor que se negaba a reconocer. Pero el entumecimiento tiene una forma de degenerar en algo más oscuro. Y Carlos nunca vio venir ese cambio hasta que ya lo había tragado por completo. Su empresa creció exponencialmente. Su junta lo celebró. Los inversores lo adoraban. La prensa adoraba la imagen pulcra de un joven CEO que nunca se saltaba un paso. Trabajó 12 horas al día, viajó sin parar, durmió en hoteles más que en su ático, hizo tratos por valor de millones, se expandió globalmente y se convirtió en el hombre que su padre nunca creyó que podría ser. En el papel, era todo lo que siempre quiso ser. En realidad, algo vital dentro de él se había endurecido hasta convertirse en piedra. Comenzó sutilmente. La forma en que dejó de reírse de las cosas que solían divertirle. La forma en que le gritaba a su asistente por errores menores. La forma en que dejó de notar cuando la gente lo felicitaba. Su madre hablaba con orgullo de su éxito a cualquiera que quisiera escuchar. Pero cuando ella le pedía que la visitara en vacaciones, él siempre se negaba, alegando obligaciones laborales. Incluso en la tranquilidad de su hogar, caminaba por las habitaciones como un fantasma a la deriva en su propia vida. Una noche, mientras estaba sentado solo en su oficina, mucho después de que todos se habían ido, se encontró mirando los grandes ventanales con vistas a la ciudad. Las luces brillaban hermosamente, pero ya no lo consolaban. El horizonte que una vez inspiró ambición, ahora se sentía como un muro, atrapándolo en 1000 expectativas que había construido para sí mismo. Se preguntó cuándo exactamente la vida comenzó a sentirse tan vacía. Cuándo exactamente las conversaciones se volvieron superficiales. Cuándo exactamente dejó de sentir algo en absoluto. Culpó al estrés. Culpó a las largas horas. Culpó a las exigencias del éxito. Pero la verdad era mucho más simple e infinitamente más dolorosa. El momento en que le gritó a Ana hace 5 años fue el momento en que una parte de él se fracturó. Había tratado de ignorarlo, de enterrarlo bajo logros y lujos, pero no podía escapar de la consecuencia de romper algo que no entendía que necesitaba. Sus recuerdos de Ana salían a la superficie en los momentos tranquilos. La curva de su sonrisa, la suavidad de su risa, la forma en que traía calma sin esfuerzo. A veces soñaba con ella por accidente y se despertaba enojado porque los sueños se sentían demasiado reales y el vacío posterior demasiado agudo. Intentó tener citas, pero cada intento fracasó. Nadie mantuvo su interés después de la primera cena. Nadie se sentía familiar como ella. Nadie lo desafió, o lo entendió o calmó los bordes caóticos que se agitaban dentro de él. Comenzó a notar pequeñas cosas que le recordaban a ella. Un cabello rubio extraviado en un viejo suéter que ella una vez tomó prestado. Una taza de café que ella compró y dejó en el armario de su oficina. El leve olor de su perfume, que permaneció en el asiento trasero de su coche mucho más tiempo de lo que debería. No tiró nada de eso. No sabía por qué. Tal vez quería recordatorios. Tal vez quería atormentarse a sí mismo. Tal vez simplemente no podía admitir en voz alta que la extrañaba. 5 años después, su vida se veía perfecta desde todos los ángulos. Pero la perfección sin significado se pudrió rápidamente. Se encontró inquieto, irritable,
insatisfecho con logros que una vez habría celebrado. Su equipo notó el cambio. Sus amigos notaron la distancia. Incluso su junta, compuesta por profesionales estoicos, notó las grietas que se formaban en su imparable CEO. Pero Carlos desestimó toda preocupación y siguió esforzándose más, como si más trabajo pudiera llenar el espacio vacío que crecía dentro de él. El punto de ruptura llegó inesperadamente. Su inversor organizó una reunión en un pequeño pueblo a varias horas de distancia, insistiendo en que era crucial para una próxima asociación. Carlos aceptó a regañadientes, molesto por el inconveniente. No sabía por qué la ubicación era tan remota o por qué el socio eligió una librería de todos los lugares para la reunión, pero fue de todos modos, sin darse cuenta de que se dirigía de cabeza al momento que más le cambiaría la vida. Mientras conducía hacia el pueblo, el campo se extendía en colinas onduladas, carreteras tranquilas y un ritmo más lento que lo irritó al principio. Pero luego sucedió algo extraño. Comenzó a relajarse. El silencio lo puso nervioso, pero también lo ancló de una manera que no había sentido en años. Cuando se detuvo en el pequeño estacionamiento de una acogedora librería El Rincón, se sintió extrañamente expuesto, como si la atmósfera tranquila le hubiera quitado capas que había pasado años fortificando. Entró, esperando encontrarse con el inversor de inmediato. En cambio, la vio a ella. Ana parada detrás del mostrador. La luz del sol de la ventana la aureolaba el cabello rubio, sus ojos azules concentrados en los libros para niños que estaba arreglando. Se veía mayor, más suave, más hermosa de lo que recordaba. Su rostro tenía una tranquila confianza, una pieza que nunca había visto en ella antes, que él nunca le había dado la oportunidad de encontrar. Por un momento, Carlos se olvidó de cómo respirar. Su corazón palpitaba tan violentamente que se agarró al estante más cercano para estabilizarse. Pero luego notó algo más. 3 niñas pequeñas se reían y corrían a su alrededor. 3 niñas idénticas con cabello castaño y ojos marrones cálidos. Los mismos ojos que lo miraban desde los espejos toda su vida. El reconocimiento lo golpeó como un rayo que cruza cada nervio de su cuerpo. Sintió que sus pulmones colapsaban, su pulso tartamudeaba, su mente se quedaba en blanco. Era imposible negar lo que vio, imposible racionalizarlo. Las niñas no solo eran familiares, eran suyas. Carlos había pasado 5 años castigándose con entumecimiento. 5 años fingiendo que no lamentaba haberla ahuyentado. 5 años convenciéndose de que no merecía el dolor dentro de él. Pero en esa librería, mirando esos 3 pequeños rostros, se dio cuenta de que no solo había perdido a Ana, había perdido a una familia entera. 3 hijas, 5 años de sus vidas. Primeras palabras, primeros pasos, primeros cumpleaños. Todo, el peso de esa verdad, lo aplastó. Lo vació con un dolor tan abrumador que tuvo que estabilizarse para no caer. Por primera vez en su vida, Carlos Varela, el hombre que creía que no le debía nada a nadie, sintió una vergüenza tan profunda que lo sacudió hasta la médula. Lo que no sabía todavía era que este momento era solo el comienzo. El destino no había terminado con él. Ni de cerca. Ana no notó a Carlos al principio. Estaba ocupada limpiando una pequeña mesa cerca del rincón de los niños, tarareando suavemente mientras las niñas jugaban cerca. Amelia intentaba apilar libros más altos que ella. Maya daba vueltas como un pequeño torbellino, y Luna inspeccionaba la maceta junto a la ventana con toda la seriedad de una botánica. Llenaban la tienda de vida y calidez, y la sonrisa de Ana, suave,
sin esfuerzo, completamente inconsciente. Reflejaba una paz que se había ganado a través de años de lucha. Carlos se quedó inmóvil cerca de la puerta, incapaz de moverse o hablar. Su corazón palpitaba tan violentamente que se preguntó si alguien más podía oírlo. Su aliento se había alojado en algún lugar de su pecho, haciendo que cada inhalación se sintiera irregular. Observó cómo Ana se inclinaba para atarle los cordones de los zapatos a Amelia. Su cabello rubio se deslizaba sobre su hombro. Sus ojos azules brillaban de afecto. Ella murmuró algo que hizo reír a la niña. Y Carlos sintió que algo dentro de él se rompía. Ese tono suave, esa sonrisa suave, esa calidez. Había tirado todo eso a la basura hace años, sin entender lo que estaba perdiendo. Y ahora estaba aquí, un extraño, viendo una escena que debería haber sido su vida diaria. Fue Luna quien lo notó primero. Se levantó de su posición en cuclillas cerca de la planta, agarrando una hoja en la mano, y lo miró con grandes ojos marrones. Su mirada era curiosa, firme y demasiado inteligente para su edad. Inclinó la cabeza exactamente de la forma en que él lo hacía al evaluar a alguien. Sus pulmones se oprimieron dolorosamente. «Mamá», dijo Luna suavemente, señalando hacia él. «Hay alguien aquí». Ana levantó la cabeza, esperando un cliente. En el momento en que sus ojos se posaron en Carlos, se puso rígida visiblemente, como si cada nervio de su cuerpo se pusiera en su lugar. Su expresión se congeló en algo entre la incredulidad y el terror. Su mano automáticamente buscó a sus hijas, acercándolas sin pensar. Carlos intentó hablar, pero su voz no salía. Dio un pequeño paso hacia adelante, pero se detuvo cuando vio el miedo destellar en el rostro de Ana. No era miedo de que él la lastimara, era miedo de que él lastimara las 3 pequeñas vidas que ella estaba protegiendo con todo su ser. Ana, finalmente logró. Su voz apenas un susurro se quebró por el shock. Una palabra y 5 años de silencio colapsaron en ella. Ella tragó con dificultad. Su mirada era aguda y cautelosa. «¿Qué estás haciendo aquí?» Su voz no era de enojo, era de terror, como si temiera que él hubiera venido a destrozar el mundo seguro que ella construyó. Él negó con la cabeza impotente. Yo no sabía. No sabía que estabas aquí. No sabía». No pudo terminar. Sus ojos se desviaron hacia las niñas de nuevo. Cada una de ellas. El idéntico cabello castaño, los ojos familiares, la forma de sus narices, la curva de sus cejas. No se podía negar, por mucho que quisiera aferrarse a la lógica. Ana siguió su mirada. Su mandíbula se apretó. «No lo hagas», susurró. «No las mires así. Así como». Su voz se rompió, cruda y desesperada. «Como si de repente te importara». Las palabras lo golpearon más fuerte que su partida. Se encogió, casi retrocediendo físicamente, pero se obligó a quedarse quieto, a enfrentar las consecuencias que merecía. Las niñas estaban mirando ahora, inseguras de quién era este extraño o por qué la voz de su madre temblaba. Amelia se acercó a Ana, agarrando el dobladillo de su camisa. Maya se escondió parcialmente detrás de su hermana. Luna continuó observándolo, analizándolo con una intensidad inquietante. Él se agachó para arrodillarse. Sin querer alzarse sobre ellas, sin querer parecer imponente, tratando de convencerse de que si se hacía lo suficientemente pequeño, tal vez no las asustaría. «Ana», intentó de nuevo. «Por favor, dime, ¿son?» Ella cerró los ojos por un largo momento. Cuando los abrió de nuevo, las lágrimas brillaban allí. Lágrimas hermosas, dolorosas,
furiosas. Sí, susurró, son tuyas. Carlos sintió que su mundo entero colapsaba bajo el peso de esa verdad. Sus rodillas se debilitaron, su aliento tembló violentamente y su visión se nubló. Presionó una mano contra el suelo para estabilizarse. No podía hablar, no podía pensar. Todo lo que podía hacer era mirar a las 3 niñas que nunca había conocido. 5 años de sus vidas se habían ido, robados por su propia arrogancia, su propia crueldad, su propia ceguera. Un dolor que lo ahogaba en culpa. La voz de Ana tembló cuando continuó. Me fui porque dejaste muy claro cuál era mi valor para ti. Dijiste que no merecía tu tiempo. Así que dime, Carlos, ¿por qué dejaría que decidieras la valía de mis hijas? Él apretó los ojos. La vergüenza subía como fuego en su garganta. Ana, me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Ni siquiera puedo. Fuiste cruel. Fuiste descuidado. Fuiste peligroso. Ella no dijo esas palabras en voz alta, pero resonaron en el silencio entre ellos. Él abrió los ojos de nuevo, mirándola a ella, a las niñas, tratando de encontrar aire mientras se ahogaba en la culpa. ¿Por qué no me lo dijiste? Su expresión se endureció. Porque no quería que crecieran creyendo que tu aprobación determinaba su valor. No iba a dejar que las trataras de la forma en que me trataste a mí. Él quería defenderse, quería explicar, disculparse, colapsar a sus pies y rogar por perdón, pero nada de eso importaba. Nada de eso era suficiente. Nada de lo que pudiera decir borraría el hecho de que se había perdido 5 años de sus vidas. Una pequeña mano tiró de la manga de Ana. Luna miró a su madre, luego a Carlos de nuevo. «Mamá, ¿quién es él?» Ana inhaló bruscamente. Sus ojos ardían. Por un momento, miró a Carlos con una pregunta que él no merecía responder. ¿Debería decírselo? ¿Debería protegerlas? ¿Debería esperar? El silencio se extendió hasta que Carlos sintió que su corazón se rompía bajo el peso de la anticipación. Susurró apenas audible. «Por favor, déjame conocerlas». Ana no respondió de inmediato. Su aliento tembló. Sus ojos se cerraron. Se arrodilló y abrazó a las 3 niñas con fuerza, como si sacara fuerza de ellas. Cuando finalmente se puso de pie de nuevo, estaba temblando. Con una voz cautelosa y temblorosa, dijo, 5 minutos afuera. Eso es todo. Carlos asintió, incapaz de hablar. 5 minutos. Los primeros 5 minutos que tendría con las hijas que nunca supo que existían. Siguió a Ana fuera de la tienda con el corazón en fragmentos, sabiendo que todo después de este momento dependería de si podía demostrarle a ella y a las niñas que se había convertido en un hombre diferente al que una vez creyó que ella no merecía su tiempo. Ana guió a las niñas afuera con una rigidez en los hombros que le dijo a Carlos que se estaba manteniendo unida por pura fuerza de voluntad. El sol brillaba, proyectando suaves sombras sobre el pequeño patio detrás de la librería, donde unos bancos se alzaban bajo la sombra de un viejo roble. Las niñas se agruparon cerca de su madre, sintiendo la tensión sin entenderla. Carlos la siguió a una distancia respetuosa, temiendo que si se acercaba demasiado o hablaba demasiado rápido, podría romper el frágil permiso que ella acababa de concederle. 5 minutos. Era más de lo que merecía, pero ni de lejos suficiente para la tormenta de emociones que lo desgarraba. Cuando llegaron al banco, Ana se arrodilló frente a sus hijas, cepillando el cabello de sus rostros y susurrando algo demasiado bajo para que él lo oyera. Las niñas asintieron con incertidumbre. Sus pequeñas manos se aferraron al dobladillo de su blusa, sus ojos muy abiertos por la confusión. Carlos se paró a unos metros de distancia, sintiendo cada latido de su corazón como un golpe en sus costillas. Sabía que parecía aterrorizado,
No le importaba. Su mundo se había reducido a 3 pequeños rostros y la mujer a la que había ahuyentado. Finalmente, Ana se levantó. Su voz era firme, pero su mandíbula temblaba cuando dijo: «Niñas, él es Carlos. Él solía ser alguien que conocí». No fue la presentación que él soñó. Fue distante, cautelosa, cosida con dolor. Pero no podía culparla. Ella estaba tratando de protegerlas, de protegerse a sí misma. Y sin embargo, no lo había negado. No lo había alejado. Le estaba dando una oportunidad, pequeña, pero aún así, una oportunidad. Las niñas lo miraron con curiosidad. Amelia, la más audaz, se adelantó primero, estudiándolo con la valentía cautelosa de una niña. Maya se quedó detrás de su hermana, asomándose por encima de su hombro. Luna continuó observándolo con una intensidad inquietante, su expresión reflexiva, de una manera demasiado madura para su edad. Carlos se arrodilló a su nivel, bajándose hasta sentarse en el suelo, en lugar de alzarse sobre ellas. Colocó sus manos sobre sus rodillas, con las palmas hacia arriba, mostrando que no era una amenaza. Se sintió como si su alma entera se hubiera plegado en ese simple gesto. «Hola», susurró. Inseguro de sí, su voz se mantendría. Soy Carlos». Amelia inclinó la cabeza. «¿Por qué te pareces a nosotras?», preguntó sin rodeos, como solo un niño puede hacerlo. Se le cortó la respiración. Ana inhaló bruscamente detrás de las niñas, pero no interrumpió. Carlos tragó con dificultad. «Porque…» se obligó a mirarlas a los ojos, aunque la verdad quemaba. «Soy vuestro padre». El aire pareció detenerse. Las niñas parpadearon. Sus expresiones cambiaron de confusión a sorpresa y a fascinación. Maya salió de detrás de Amelia, mirándolo como si tratara de resolver un acertijo. Luna se quedó en silencio, pero la intensidad de su mirada solo creció. «¿Padre?», repitió Amelia, saboreando la palabra desconocida. «Como un papá». «Sí». Su voz se quebró. «Como un papá». Maya frunció ligeramente el ceño. «¿Dónde estabas?». La pregunta fue inocente, no acusatoria, pero lo traspasó más profundamente que cualquier acusación. La garganta de Carlos se cerró. «No lo sabía», dijo suavemente. «No sabía de vosotras. Si lo hubiera sabido, habría venido, habría estado aquí, os lo prometo». Intercambiaron miradas, pequeñas y silenciosas conversaciones que sucedían entre las 3. Los niños son perceptivos de maneras que los adultos a menudo olvidan. Sentían sinceridad, sentían miedo, sentían verdad, y estaban sintiendo todo eso ahora. Luna finalmente se acercó, sus pequeños zapatos crujiendo ligeramente sobre la grava. Extendió la mano y tocó el rostro de Carlos. Sus dedos rozaron la barba incipiente de su mandíbula. El contacto casi lo deshizo. Sus ojos picaron por las lágrimas que luchó por contener. Luna lo estudió en silencio, con las cejas fruncidas. «Eres real», murmuró. Una risa ahogada se le escapó. «Lo soy». Amelia también se acercó. La curiosidad se convirtió en algo más cálido. «¿Sabes leer cuentos?». «Sí», respondió rápidamente, casi desesperadamente. «Puedo aprender cualquier cuento que os guste». Maya se mordió el labio, luego se adelantó con tímida esperanza. «¿Sabes hacer trenzas?». Carlos tragó saliva. «Todavía no, pero puedo aprender. Quiero aprender». Luna miró a sus hermanas, luego a él de nuevo. «¿Podemos enseñarle nuestros dibujos?». La pregunta se sintió como un salvavidas lanzado a sus manos. «Me encantaría eso más que a nada». La respiración de Ana se cortó, y cuando Carlos levantó la vista hacia ella, vio lágrimas brillando en sus ojos. Ella se las secó rápidamente, pero ya era demasiado tarde.
Él había visto el conflicto, el amor, el miedo, el anhelo que ella había intentado tanto enterrar. Se aclaró la garganta y dijo suavemente: «Niñas, podéis enseñarle 3 dibujos. Luego es hora de ir a casa». «¿3 cada una?», preguntó Amelia esperanzada. «3 en total», dijo Ana, tratando de mantener el control del momento. Amelia hizo un puchero, pero Luna la agarró de la mano y asintió con firmeza, aceptando las reglas. Maya tiró de la manga de Carlos y le indicó el pequeño banco. Se subieron a él a su lado, los 3 pequeños cuerpos apiñados, sus dibujos extendidos como tesoros secretos. Carlos escuchó cada explicación. Hizo preguntas, señaló detalles con genuino interés. No tenía que fingir. La fascinación era real. El asombro era real. El arrepentimiento era real. Y el amor que florecía dentro de él, repentino, abrumador, absoluto, era lo más real que jamás había sentido. Ana observó a unos metros de distancia, con los brazos cruzados, su corazón atrapado en algún lugar entre romperse y sanar. Ella no estaba lista para confiar en él, no estaba lista para perdonarlo, pero al verlo arrodillado en el suelo, dejando que 3 niñas pequeñas se subieran a él como un juego mientras él se aferraba a cada palabra suya, no podía negar que él estaba intentando. Y por primera vez, se permitió preguntarse si el hombre que una vez gritó que ella no merecía su tiempo, ahora podría pasar el resto de su vida tratando de demostrar que se había equivocado. Carlos regresó al día siguiente y al día siguiente, y pronto se hizo imposible decir si venía porque quería ver a las niñas o porque necesitaba verlas. En verdad, ambos eran igualmente reales. Siempre enviaba un mensaje de texto primero, cauteloso, tentativo, sabiendo que no tenía derecho a entrar en sus vidas sin permiso. A veces, Ana ignoraba el mensaje, y esos días se sentían como un castigo que merecía por completo. Pero en las mañanas que ella respondía con un sí corto y cauteloso, él conducía hasta Sierra Clara más rápido de lo que jamás admitiría. Su corazón latía con una mezcla de miedo, esperanza y algo más profundo que no se atrevía a nombrar todavía. Llegaba temprano cada vez, incluso cuando ella le decía que no se apresurara. Se estacionaba al otro lado de la calle o esperaba cerca del parque, escaneando la acera en busca del primer atisbo de pequeñas coletas marrones, rebotando como pequeños resortes. En el momento en que las veía, 3 pequeños torbellinos corriendo hacia el patio de recreo, parloteando con sus voces musicales, su pecho se apretaba con una calidez tan intensa que rozaba el dolor. Nunca había sentido algo tan hermoso y agonizante a la vez, algo que lo hacía repensar cada momento de su vida antes de ellas. Las niñas lo acogieron más rápido de lo que esperaba. Los niños rara vez guardan rencores por pecados que nunca vieron, y no conocían la cruel frase que su padre le había lanzado a su madre. Para ellas, él era nuevo, desconocido, emocionante. Amelia a menudo corría hacia él primero, agarrando su mano y arrastrándolo hacia cualquier aventura que decidiera para el día. Maya era más tranquila, pero afectuosa a su manera, deslizando su pequeña mano en la suya cada vez que se cansaba de correr. Luna se mantuvo la más observadora, estudiándolo cuidadosamente, observando cómo reaccionaba ante sus hermanas, cómo trataba a su madre, cómo manejaba pequeñas decepciones. Cuando Luna finalmente confió lo suficiente en él como para subirse a su regazo por su cuenta, se sintió como recibir una medalla que no se había ganado, pero que protegería a toda costa. Ana se mantuvo cautelosa pero presente,
Observaba sus interacciones desde la distancia o desde un banco cercano. Sus brazos a menudo cruzados, su guardia siempre alta. Sin embargo, nunca intervino a menos que fuera necesario. No interrumpía cuando Carlos se arrodillaba en el césped, ayudando a las niñas a construir castillos con palos y piedras. No intervenía cuando les enseñaba a saltar piedras en el estanque, a pesar de que era terrible en eso, y las niñas se burlaban de él sin piedad. Ella lo dejó aprenderlas. Ella lo dejó intentarlo. El punto de inflexión llegó una tarde en el pequeño patio de recreo del pueblo. El sol colgaba bajo en el cielo, volviendo todo dorado. Ana se sentó en un banco cerca del tobogán, mientras Carlos empujaba a las niñas en los columpios. Amelia quería ir más alto. Maya quería que él contara sus columpios en voz alta, y Luna insistía en cronometrar cada empuje a un ritmo invisible que solo ella entendía. Carlos logró manejar a las tres, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la risa. Cuando las niñas finalmente se cansaron, salieron corriendo a recoger rocas y piñas, dejando a Ana y Carlos solos por primera vez ese día. Él se acercó, respirando con dificultad y sonriendo de una manera que ella no había visto desde antes de que todo se desmoronara. Ella trató de no parecer afectada, pero él pareció notarlo de todos modos. «Eres bueno con ellas», dijo ella en voz baja, sin mirarlo directamente. Él se sentó en el otro extremo del banco, dándole espacio. «Estoy intentándolo», ella dudó. Luego preguntó, «¿Por qué ahora?» Él exhaló lentamente. «Porque hace 5 años fui un idiota, porque no sabía lo que importaba, porque no sabía de ellas». Su voz se suavizó. «Porque no sabía lo que tiré a la basura». Las palabras colgaron entre ellos, pesadas y dolorosas. Ella no lo miró. «Eso no cambia lo que pasó, Carlos». «No», murmuró. «No lo hace, y no te pediré que finjas que lo hace». Antes de que ella pudiera responder, un grito atravesó el aire. Amelia se había caído, raspándose la rodilla en la grava. Ana se levantó inmediatamente, pero Carlos fue más rápido. Alcanzó a la niña, la levantó suavemente y se sentó con ella en el borde del patio de recreo, susurrando con calma mientras ella lloraba en su hombro. Ana se detuvo, observándolos. Amelia generalmente quería a su madre cuando estaba herida, pero esta vez se aferró a él, con los brazos alrededor de su cuello. Su pequeño cuerpo temblaba mientras él le quitaba la arena de la piel. Ana sintió que algo se retorcía bruscamente dentro de su pecho. La forma en que Carlos miró a su hija, la ternura, la preocupación, la calma estabilizadora, era tan ajena al hombre que solía ser que por un momento se preguntó si realmente lo conocía. Cuando Amelia dejó de llorar, presionó su rostro contra su cuello y susurró algo que Ana no pudo escuchar. Carlos sonrió suavemente y besó la parte superior de su cabeza. Él no vio a Ana mirando, o tal vez lo hizo, porque cuando regresó con Amelia en sus brazos, sus ojos se encontraron con los de Ana, con una vulnerabilidad que la sobresaltó. «Siempre vendré cuando me necesiten», dijo en voz baja. La sinceridad en su voz hizo temblar algo dentro de sus muros. Ella trató de obligarse a mantenerse más fuerte, a mantener la distancia, pero la verdad era insoportable. Vio el cambio en él. No era superficial. No era un espectáculo. No era temporal. Más tarde esa noche, después de que las niñas se durmieron y fueron acomodadas en el asiento trasero del coche de Ana, Carlos se demoró junto a la puerta abierta. Las luces de la calle proyectaban un suave resplandor en sus facciones, resaltando el agotamiento y la esperanza entrelazados en su expresión. «Gracias», murmuró, «por dejarme ser parte de hoy». Ana tragó saliva
incapaz de negar la calidez en su pecho. A ellas les gustas. Él se permitió una sonrisa pequeña y dolorida. Me gustan más que cualquier cosa en mi vida. Ella desvió la mirada rápidamente, incómoda con la sinceridad en su voz. Deberías irte. Se está haciendo tarde. Él asintió, pero no se movió. Ana, no espero nada de ti. Ni perdón, ni confianza, ni una segunda oportunidad. Respiró hondo. Pero no me iré de nuevo, a menos que me lo pidas. Por primera vez, ella no cerró inmediatamente la posibilidad. No le dijo que no. No se marchó. Simplemente asintió una vez, un gesto pequeño y frágil que de alguna manera se sintió monumental. Mientras Carlos caminaba hacia su coche, sintió algo que no había sentido en años, un atisbo de esperanza. Y Ana se quedó junto a su coche, mirándolo irse. Su corazón la traicionó al susurrar una verdad que no estaba lista para enfrentar. Él ya no era el hombre que gritó que ella no merecía su tiempo. Era el hombre que luchaba todos los días para demostrar que ella siempre había merecido mucho más. Ana comenzó a notar cosas que no quería notar. Pequeñas cosas al principio, cambios sutiles que poco a poco rompieron la distancia que había construido entre ella y Carlos. Él ya no llegaba vestido como un hombre que entraba en una sala de juntas. En cambio, aparecía con suéteres suaves, mangas remangadas, vaqueros lo suficientemente desgastados como para parecer humano. Se arrodillaba en la tierra sin dudar cuando las niñas querían buscar gusanos después de la lluvia. Se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo durante las fiestas del té, bebiendo té imaginario con una seriedad que hacía que las 3 niñas gritaran de placer. Cometía errores, innumerables, pero nunca fingió que no estaba aprendiendo, y nunca perdió los estribos. Una tarde, después de casi 2 meses de visitas, Ana lo invitó a entrar. No lo planeó. Sucedió de forma natural, sin pensarlo. Estaba lloviendo afuera. Las niñas estaban empapadas por saltar en charcos, y Carlos estaba en el umbral, goteando agua, llevando a Luna en sus brazos, porque se negó a caminar después de resbalar en la acera mojada. Ana los miró por un momento, la expresión preocupada de Carlos, los pequeños brazos de Luna rodeando su cuello, y algo en ella se suavizó. Ella retrocedió, abriendo más la puerta. «Entra», dijo, su voz tranquila pero segura. El calor de la casa lo envolvió al entrar, y respiró lentamente, como si tratara de no perturbar la frágil paz del espacio que ella había construido. Dejó a Luna en el suelo suavemente, luego se quitó los zapatos, sin que se lo pidieran, mirando las fotos familiares en la pared con respetuosa cautela. Eran imágenes sencillas, cumpleaños, días de parque, mañanas desordenadas con manos manchadas de pintura, y cada una de ellas lo desgarró. Eran instantáneas de una vida que se había perdido. Mientras las niñas corrían a cambiarse de ropa seca, Ana trajo toallas del baño y le entregó una. Él dudó antes de tomarla. Sus dedos rozaron los de ella por una fracción de segundo. El contacto fue tan pequeño, tan accidental, y sin embargo, envió una calidez a través de él que la asustó. Ella se giró rápidamente, pero él vio la forma en que se le cortó el aliento. Él la ayudó a secar el cabello de las niñas, haciéndolas reír al despeinarlo aún más antes de alisarlo con cuidado. Amelia insistió en que le hiciera una trenza, y él lo intentó con una concentración exagerada. Su ceño se frunció tan intensamente que Ana tuvo que desviar la mirada para ocultar una sonrisa. Cuando la trenza salió torcida y abultada, Amelia la declaró perfecta porque,
Papá lo intentó con todas sus fuerzas, y Carlos casi se rompe allí mismo, tragando con dificultad mientras la emoción se acumulaba en su pecho. Más tarde, después de la cena, pasta simple que de alguna manera sabía a festín, porque todos la compartieron. Ana entró en la cocina para lavar los platos. Carlos la siguió, casi por instinto, queriendo ayudar. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido de las niñas jugando en la sala de estar y el susurro de la lluvia contra las ventanas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como algo parecido a un hogar. «No quiero interrumpir sus vidas», dijo Carlos suavemente mientras secaba un plato. «Si alguna vez lo hago, dímelo. Necesito saberlo». Ana hizo una pausa, agarrándose al mostrador. «No has interrumpido nada. En todo caso, ellas te esperan ahora». La forma en que él exhaló, suave, aliviado, casi reverente, envió una punzada a través de su pecho. «¿Y tú?», preguntó en voz baja, con cuidado, como si temiera la respuesta. Sus manos temblaron ligeramente. Ella no se giró hacia él. «No lo sé», susurró. Es demasiado pronto. Han pasado demasiados años». Él no presionó. No se acercó a ella. Dejó la toalla a un lado y se apoyó en el mostrador, dándole espacio, dejándola respirar. «Esperaré», dijo, «el tiempo que sea necesario». Algo en la casa pareció cambiar. Luego, algo que Ana no podía nombrar, pero que sentía en todas partes, en el aire, en su pecho, en la calidez que irradiaba de la sala de estar, donde 3 niñas pequeñas reían mientras coloreaban en el suelo. Fue más tarde esa noche, después de que él les leyó a las niñas un cuento para dormir y las arropó, que el momento se volvió demasiado grande para ignorarlo. Él se demoró en el umbral, vacilante, como si no estuviera seguro de si debía dar las buenas noches o quedarse un momento más. Ana caminó hacia él. Suaves sombras jugaban en su rostro, y lo miró a los ojos con una vulnerabilidad que no había visto desde el principio. «Carlos», dijo suavemente. «Sí». Ella levantó la mano y tocó su mejilla. Su pulgar rozó ligeramente su piel. Él se congeló, el aliento atrapado, el corazón palpitando. «Tú también mereces una oportunidad», susurró. Él cerró los ojos, abrumado. Cuando los abrió de nuevo, ella estaba sonriendo, vacilante, pero real. Y por primera vez en 5 años, Carlos creyó en algo que había olvidado que existía. Un futuro por el que valía la pena luchar. El invierno se estaba derritiendo lentamente en primavera, cuando todo finalmente llegó a un punto de ruptura. No una ruptura que destruyera, sino el tipo que obliga a las verdades ocultas a salir a la luz y exige una elección. Ana se había acostumbrado a ver a Carlos casi todos los días, acostumbrada a la forma en que se deslizaba en silencio en sus rutinas, acostumbrada a la forma en que la risa de las niñas se duplicaba cada vez que él estaba cerca. También se había acostumbrado a sentirse en conflicto. Su corazón tiraba en 2 direcciones. Una señalaba el pasado con todas sus heridas, la otra hacia un futuro que la aterrorizaba, porque ofrecía algo que nunca esperó. Esperanza. Ella trató de mantener su guardia alta, pero cada día lo hacía más difícil. Carlos apareció no solo físicamente, sino consistentemente presente emocionalmente, de una manera que ella nunca había creído que fuera capaz. Aprendió las personalidades de las niñas tan bien que podía calmar a cada una de manera diferente. Amelia necesitaba humor y distracción. Maya necesitaba una suave tranquilidad, y Luna necesitaba una tranquila honestidad. Recordó sus snacks favoritos, sus vestidos favoritos, sus rutinas a la hora de acostarse.
Sabía qué animales de peluche preferían cuando tenían miedo, qué canciones las ayudaban a conciliar el sueño, qué colores las hacían sonreír. Cometió errores, muchos de ellos, pero siempre se disculpó, siempre lo intentó de nuevo, siempre se quedó. Era un domingo por la tarde, cuando Ana se dio cuenta de que su vida ya... Los cuatro estaban sentados en una manta de picnic en el patio trasero, las niñas recogiendo flores e intentando trenzarlas en el cabello de las demás. Carlos se sentó al lado de Ana, sin tocarla, sin hablar demasiado, solo estando allí. Ella lo miró, notando lo tranquilo que se veía, lo natural que parecía en este mundo que ella había construido sin él. Por primera vez, no vio al hombre que le gritó hace años. Vio al hombre arrodillado en el césped ahora, dejando que 3 niñas pequeñas le pintaran los brazos con rotuladores lavables, mientras él se reía impotente. La comprensión la golpeó con fuerza silenciosa. Él pertenecía aquí y ella no sabía cómo negarlo más. Días después, todo cambió. Era una tarde fría, el viento lo suficientemente cortante como para picar, cuando una de las niñas, Maya, tuvo fiebre. Salió de la nada. En un momento estaba dibujando en el suelo de la sala de estar. Al siguiente estaba acurrucada en el regazo de Ana. Su pequeño cuerpo temblaba de calor y agotamiento. El pánico se apoderó de Ana con una intensidad aterradora. Había superado fiebres antes, pero esta era demasiado alta, demasiado repentina, demasiado violenta. Sus manos temblaron mientras agarraba las llaves de su coche, apenas consciente de sus propios movimientos. En ese momento exacto, Carlos llamó a la puerta. Llegó temprano, planeando sorprender a las niñas con crayones y libros para colorear nuevos. Cuando Ana abrió la puerta, con los ojos muy abiertos por el miedo, Maya flácida en sus brazos. Él se congeló. «¿Qué pasó?», preguntó, entrando inmediatamente. «Está ardiendo», susurró Ana, con la voz temblorosa. «No deja de temblar. La llevo al hospital». «Voy contigo», dijo Carlos sin dudar. No había tiempo para discutir. Amelia y Luna se apresuraron hacia él, asustadas por el estado de su hermana. Carlos se arrodilló rápidamente. «Niñas, vais a quedaros con doña Elena de al lado, ¿de acuerdo? Es solo por un rato. Mamá y yo llevamos a Maya a buscar ayuda». Su calma las estabilizó. Incluso Ana se encontró dependiendo de la firmeza en su voz. En minutos, estaban en el coche. Ana sostenía a Maya en el asiento trasero, mientras Carlos aceleraba por las tranquilas calles hacia el hospital. Su mandíbula apretada, sus nudillos blancos en el volante. No dejaba de mirarlas por el espejo, su expresión desgarrada entre el miedo y la determinación. En la sala de emergencias, él permaneció al lado de Ana todo el tiempo. Ayudó a responder preguntas cuando ella estaba demasiado abrumada para hablar. Le sostuvo la mano cuando el médico insertó una vía en el pequeño brazo de Maya, negándose a dejar que ella enfrentara el momento sola. Caminó por el suelo mientras esperaban los resultados de las pruebas. Su preocupación era tan fuerte que le temblaban las manos. Pero se quedó. Horas después, el médico finalmente regresó con noticias tranquilizadoras. Era una infección viral, dolorosa, aterradora, pero tratable. Maya se recuperaría por completo. El alivio inundó a Ana tan de repente que sus rodillas cedieron. Carlos la atrapó antes de que pudiera caer, abrazándola con firmeza, con suavidad, mientras ella hundía la cara en su pecho y se permitía llorar sin contención. Él la abrazó, murmurando palabras suaves que apenas escuchó, pero que sintió profundamente. Por primera vez en 5 años, ella lo dejó consolarla. Y por primera vez,
Él se dio cuenta de que nunca la había amado tanto como en ese momento. Después de que Maya se durmió en la cama del hospital, Ana se sentó a su lado, acariciando su cabello. Carlos acercó una silla y se sentó frente a ellas, observando a la madre y a la hija con una intensidad que se suavizó en algo tierno. La habitación estaba oscura, tranquila, excepto por el constante pitido de las máquinas. «Ana», dijo suavemente, su voz rompiendo el silencio. «Sé que no puedo borrar el pasado. Sé que te lastimé de maneras que lamentaré por el resto de mi vida, pero quiero pasar todos los días demostrando que puedo ser mejor. No por mí, no para arreglar mi culpa. Por ti, por ellas, por la vida que podríamos tener si alguna vez me dejas entrar por completo». Ella no respondió al principio. Miró a Maya. Sus dedos temblaban ligeramente mientras cepillaba un rizo de la frente de la niña. Luego levantó la vista hacia Carlos, sus ojos azules llenos del peso de los años que habían perdido. «Tengo miedo», susurró. Él se inclinó hacia adelante, su voz suave. «Yo también. Me lastimaste. Lo sé». Su expresión se retorció de remordimiento. «Y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca vuelvas a dudar de tu valía». Las lágrimas brotaron de sus ojos. Por una vez, ella no trató de ocultarlas. «Carlos», ella inhaló temblorosamente. «No estoy lista para promesas, pero tampoco estoy lista para alejarme de esto». Las palabras lo inundaron como la luz del sol que atraviesa la capa de nubes. Él le apretó la mano suavemente. «Entonces lo tomamos un día a la vez». Ana asintió. Las lágrimas corrían en silencio por sus mejillas. No lágrimas de dolor ahora. Lágrimas de liberación, de alivio, de posibilidad. Cuando llegó la mañana, el médico dio de alta a Maya con medicamentos e instrucciones. Carlos la llevó al coche, sosteniéndola como si fuera lo más preciado del mundo. Amelia y Luna corrieron hacia ellos tan pronto como llegaron a casa, abrazando a su hermana y a su madre. Y luego, inesperadamente, a Carlos. También. Ana observó cómo se desarrollaba todo. Su corazón se retorcía de una manera que ya no dolía. Ella no sabía cómo sería el futuro. No sabía cuánto tiempo tardaría la confianza en volver a crecer por completo. Pero sabía una cosa con certeza. Ella ya no estaba sola, y las niñas tampoco. Más tarde esa noche, después de que la casa se quedó en silencio y las niñas durmieron tranquilamente en sus camas, Carlos se paró en el umbral, vacilante, como si no estuviera seguro de si debía dar las buenas noches o quedarse un momento más. Ana caminó hacia él, suaves sombras jugaban en su rostro, y lo miró a los ojos con una vulnerabilidad que no había visto desde el principio. «Carlos», dijo suavemente. «Sí». Ella levantó la mano y tocó su mejilla. Su pulgar rozó ligeramente su piel. Él se congeló, el aliento atrapado, el corazón palpitando. «Tú también mereces una oportunidad», susurró. Él cerró los ojos, abrumado. Cuando los abrió de nuevo, ella estaba sonriendo, vacilante, pero real. Y por primera vez en 5 años, Carlos creyó en algo que había olvidado que existía. Un futuro por el que valía la pena luchar, llamada a la acción final. ¿Crees que el amor puede realmente sanar un corazón roto por la crueldad? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides dejar un me gusta y suscribirte para seguir leyendo historias de redención como esta. Gracias.